Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy toca hablar de un autor muy importante en el tema de la psicoterapia. Se trata de Albert Ellis. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Voy a hablar principalmente de su vida y también, por supuesto, de su obra, porque pues obviamente pues tiene mucho que ver. Este es un autor que es conocido por crear la terapia racional emotiva conductual por ahí de 1957. Voy a regresar un poquito. Él nace en Pittsburgh, Estados Unidos, en 1913 y muere en Manhattan en el año 2007. Fue un terapeuta cognitivo. Su terapia, la TREC, terapia racional emotiva conductual, está considerada como una de las terapias cognitivas conductuales junto con el fundador de la terapia cognitiva de Aaron Beck. Él funda también su propia escuela que lleva su mismo nombre en Nueva York y pues bueno, es uno de los psicoterapeutas más conocidos, yo creo que a la altura de Carl Rogers y de Sigmund Freud, esto por la revista de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Él nace dentro de una familia judía, nace en Pittsburgh, pero se mudan a Nueva York. Su padre era, tenía un negocio sin mucho éxito, eso sí, era un padre periférico, un padre que no, digamos, no convivía mucho con sus hijos, con Albert y con sus hermanos, era un padre muy distante y su madre también tenía un trastorno bipolar, era muy verborreica a palabras de Albert y sobre todo también llegaba a ser distante. Decía que cuando llegaba de la escuela ella no estaba presente. Como hermano mayor que él era, él se hizo cargo de sus hermanos, los vestía, muchas veces también los alimentaba y desde muy temprana edad tuvo que empezar a trabajar. Si recuerdan, en 1929 sucedió la Gran Depresión y tuvo que trabajar para ayudar de manera económica a sus propios padres. Tuvo una infancia, pues digamos, muy difícil, también tuvo enfermedades renales desde la infancia y juventud. Y una cosa muy importante, también llegó a tener serios problemas de ansiedad. Decía que le daba mucho miedo hablar en público, pero atención, él se obligó a hablarle a 100 mujeres, a invitarlas a salir y bueno, y él cuenta que ninguna de esas 100 mujeres le aceptó una propuesta de salir, pero que se desensibilizó de la ansiedad y el miedo, es decir, pues que ya no le importó el rechazo y que vivió de una manera más natural. Más adelante sí llegó a casarse. Él estudió psicología clínica muy adelante, es decir, a partir de los 29 años aproximadamente. Primero estudió economía, pero no le funcionó muy bien su carrera hasta que estudió la misma psicología clínica con un enfoque psicoanalítico. Es decir, nuestro autor Albert Ellis sí creía en el psicoanálisis al principio, pero poco a poquito se fue alejando, empezó a crear una psicoterapia más directiva, más directa, más activa que el mismo psicoanálisis, y esta terapia le llamó la terapia racional, que poco a poco fue yéndola a cambiar. Él descubrió que los pacientes que tienen ansiedad y depresión tienen creencias y comportamientos contraproducentes, muchas veces derrotistas, y que la terapia era demostrarles esta irracionalidad de sus conductas y de sus pensamientos o creencias. Entonces, todo esto le llamó una reestructuración cognitiva, que es precisamente lo que hace la terapia racional emotiva conductual, una reestructuración cognitiva de lo que tiene dentro del paciente para que vaya cambiando, pues bueno, lo que él quiera cambiar y logre sus propias metas. En 1957 es cuando formalmente presenta su terapia cognitiva. Al principio no fue muy bien recibido por el movimiento psicoanalítico y por el movimiento humanista. Poco a poquito se fue ganando ese peso. Realizó estudios sobre la sexualidad, sobre todo cuando la sexualidad tiene un enorme peso religioso y de culpa. Decía que la religión a veces influía mucho para causarle culpa a la gente. Y debo decir que en muchos de mis pacientes lo he visto. La sexualidad a veces está, digamos, invadida por preceptos religiosos y esto hace que no haya una mejor fluidez. Dice que la religión llega a tener ciertas ataduras. De hecho, escribe uno de sus libros más famosos, es Sexo sin culpa. Aguas con esto. En su primera versión de este libro de Sexo sin culpa, llegó a comentar que la homosexualidad era una patología, pero pronto fue poco a poquito actualizando este libro
y llegó a ver a la homosexualidad no ya como un trastorno, sino como una situación que no tiene que ver con una anormalidad, sino que hay ciertas conductas disfuncionales en cualquiera de las orientaciones sexuales. Lo que sí llegó a comentar también es que el fanatismo religioso sí llega a ser un impedimento para la salud mental y sexual. Fíjate nomás. Bueno, pues en 1990 ya es cuando ya tiene una corriente, fue muy formalizada, es cuando ya se establece la terapia racional emotiva conductual, la TREC, se conoce, digamos, en el ámbito psicoterapéutico como la TREC, y digamos, donde aquí esta terapia enfatiza que los pensamientos, las creencias son las que fundamentan los sentimientos y las conductas, es decir, que hay que trabajar con estas ideas para poder cambiar los sentimientos y las conductas disfuncionales. Entonces, sabemos que esta es una de las terapias que forma parte de la corriente cognitiva conductual, como lo dije, junto con Aaron Beck. Impartió muchas conferencias, muchos talleres, muchas de las conferencias pues son vivenciales, es decir, pasaba al frente uno de las personas del público y la terapiaba usando su técnica, y eso fue muy didáctico para aquellos que llegamos a ver. Bueno, yo llegué a ver videos, ¿sale? Y de hecho les recomiendo un video que se llama Entrevista a Gloria, donde sale Carl Rogers, Fritz Perls, el creador de la terapia gestal, y sale también nuestro autor Albert Ellis, cómo terapean a la misma persona. A mi criterio personal, creo que lo hace mejor Albert Ellis. De todos modos, yo te recomiendo que lo veas, está igualmente aquí en el YouTube. Bueno, pues él tuvo graves enfermedades gastrointestinales y respiratorias, tuvo una neumonía y muere, como dije, en el año 2007, no hace mucho tiempo. Esta terapia, la TREC, tiene una fórmula básica que te la dejo a ti. ¿Cuál fórmula es? Bueno, tiene un ABC, ¿sí? Es decir, una situación conflictiva se puede representar con un ABC. Y lo dice muy claramente, el A significa activación, es decir, la situación detonante de ansiedad, de depresión, de estrés, de enojo, de frustración, de desesperación, ¿no? La A representa la situación que genera una emoción negativa. La B, que en inglés sería las beliefs, es decir, las creencias, ¿no? Las creencias, las ideas disfuncionales. Es decir, es que nadie me quiere, es decir, me rechazó una mujer, entonces mi creencia en la B, ¿no? Diría nadie me quiere, y la C, que es consequence o consecuencias, serían las consecuencias conductuales y emocionales de padecer ese pensamiento. Si yo llego a pensar que nadie me quiere, que estoy generalizando y estoy leyendo la mente, voy a generar ya ahora sí una depresión. Entonces, como estamos viendo, tiene una enorme influencia de la filosofía estoica, sobre todo de Epicteto. Su libro, que aquí también se los voy a dejar, habla mucho de esta filosofía, de que no son las cosas las que nos afectan, son lo que pensamos, cómo tomamos las cosas que nos pasan. En el ejemplo que les doy, la persona está tomando un rechazo de una chica o de alguien o de un trabajo, como que diciendo que nadie lo quiere o que es un inútil. Me rechazan de un trabajo, entonces en la B digo, soy un inútil. La consecuencia es que llego a deprimirme y llego a pensar que, bueno, que estaría mejor si no estuviera vivo. Atención con esto. Después sigue continuando con este modelo del ABC con la D. La D es la disputa racional a esos tipos de pensamientos irracionales que tiene que combatirlos por medio de la terapia para cambiar esas distorsiones cognitivas disfuncionales. La E, que fíjate, llega hasta la E, A, B, C, D, E, son los efectos positivos que tiene la terapia al cambiar estos pensamientos disfuncionales y modificarlos por algunos más adaptativos. ¿Qué tal si yo digo, me rechazó, es algo desagradable, pero no es cierto que nadie me quiere y puedo seguirlo intentando? De hecho, justo como él lo intentó. La terapia racional emotiva es algo muy útil para la terapia porque le ayuda al paciente a cómo dirigirse, incluso a dejarle algunas tareas para casa. A mí la verdad me gusta y trato de aplicar muchas de estas técnicas. Pero bueno, este es un breve resumen. Te agradezco mucho tu like, tu suscripción y bueno, pues ante todo ya sabes que cambies esos pensamientos irracionales por algunos más adaptativos. ¿Para qué? Pues para que estés bien. Hasta luego. Nos vemos.